Buenas tardes a todos y a todas. Como integrantes del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente, les damos la bienvenida. Damos comienzo a este nuevo ciclo de conversaciones titulado Desafíos de la práctica docente, perspectivas acerca de la enseñanza de la música. Recordamos que el mismo es organizado por el Centro de Estudios y Práctica Docente y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y agradecemos a la dirección y la Secretaría de Extensión de dicha escuela por permitir que esto sea posible. Yo soy Eugenia Petri, soy egresada de la carrera de Licenciatura en Educación Musical de la Escuela de Música, de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, y miembro del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente. Buenas tardes, soy Marita Durá, docente de la Cátedra de Audio Perceptivo en la Escuela de Música y también soy docente en el profesorado Carlos Guastavino. Quiero presentar a Judith Akoski, que es egresada del Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla en la especialidad de piano. Continuó su formación musical y su especialidad en didáctica de la música que desarrolló en los diferentes niveles educativos, en profesorados y universidades del país y del exterior. Como conferencista y docente, tuvo una destacada participación en encuentros y congresos nacionales e internacionales. Es autora de numerosas publicaciones de su especialidad, entre las cuales se encuentran los capítulos de música del diseño curricular para la educación inicial publicados por la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La serie discográfica para niños, Ruidos y Ruiditos, el libro Cotidiáfonos, con su CD Cuadros Sonoros, el libro Experiencias Musicales en el Nivel Inicial, publicado en el 2017, entre otros. Y también ha sido declarada personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en junio del 2018. Antes de comenzar, queremos contarles un poco acerca de la vinculación de Judith con nuestra escuela de música. Y antes de cederte nuevamente la palabra a Marita, quería comentarles que Jorge Raff, el marido de Judith, un gran compositor, el cual fue parte también de su disco Ruidos y Ruiditos, donó a nuestra escuela de música todos sus equipos para el estudio y preservación de registros sonoros, al que se le ha puesto su nombre, Jorge Raff. Bueno, querida Judith, mira, hablando más así como estuvimos hablando con Cecilia y Eugenia todos estos días, te quiero decir que es una enorme emoción para mí presentarte junto a Eugenia en este conversatorio. Quería contarles que en el año 94, con el cambio de plan de estudios de nuestra Escuela de Música de la UNR, se organiza el profesorado de Educación Musical en 4 años y en 2 años más la licenciatura. Entonces se crea una materia que le permite a los estudiantes hacer una reflexión crítica de los materiales educativos musicales y la posibilidad de crear nuevos recursos a partir de la investigación. Judith denominó este espacio investigación y producción de materiales. Ella estuvo en nuestra escuela desde 1995 hasta el 98. Y muchos tuvimos la suerte de compartir tus enseñanzas, Judith. Permíteme decirte en nombre de tantos docentes que tu siembra fue y seguirá siendo muy enriquecedora. Vos nos habilitaste a hacer música en las escuelas. Nos dijiste que se podía hacer música en todos los lugares, desde donde había muchos recursos hasta las escuelas más pobres. Nos inspiraste y nos brindaste un material sonoro inmenso y bello. Decirte gracias, sos un referente muy importante para nosotros y nosotras. Muchas gracias, Judith, por acompañarnos. A continuación, dialogaremos sobre la temática del día de hoy. Hablemos de música y de educación musical. Los participantes que se encuentran del otro lado de la pantalla
Les proponemos que vayan tomando nota de sus dudas o preguntas que se planteen, ya que al finalizar la conversación se abrirá un espacio donde podrán ser respondidas. A lo largo de la charla desarrollaremos 2 tópicos que guiarán nuestro encuentro. El primero de ellos, al cual ya invitamos a Judith a que se desarrolle, será acerca de sus inicios. ¿Cuál fue el disparador que a usted la motivó a pensar el empleo de materiales cotidianos en la educación musical? Esto surgió como una necesidad, surgió como un apoyo, y a colación de esto, la clasificación tan utilizada por nosotros los educadores musicales, cotidiáfonos, como nombre de estos elementos. Ahora les contesto yo. Bueno, buenas tardes a todos. Y además, un saludo emocionado para empezar a este grupo que fue el que me convocó para este conversatorio y a las autoridades de la Escuela de Música que amo, porque desde aquella experiencia en la década del 90, que viajaba cada 15 días y estaba la tarde entera hasta casi la medianoche dando clases, los recuerdo como una experiencia maravillosa e inolvidable. Quiero agradecer por esta convocatoria porque me permitió recordar todo ese periodo y además tener que remontarme dentro de mi historia haciendo una especie de tejido de acontecimientos que fueron los que me llevaron a poderles responder la pregunta que me están haciendo. Entonces, voy a empezar haciendo mi propia presentación que tiene que ver con lo que después les quiero contar. No solo mi nombre, que ya lo dijeron, sino que tengo 83 años y medio, y no lo digo por coquetería, simplemente porque miren esta parte del cabello que ha producido esta pandemia inexorablemente en todas las mujeres que asiduamente estábamos en la peluquería para ocultarlo. Y el hecho de decir mi edad va a tener que ver con acontecimientos que fueron los que marcaron de manera muy significativa que en un momento dado volcara la mirada y la acción y la actividad y diría la búsqueda y la creatividad a el tema que ustedes están solicitando, que es hablar de los comienzos y de cómo surgieron los cotidiáfonos. Tengo que empezar desde la escuela primaria, muy rápidamente. Estuve ahí, y voy a tratar de ser muy breve en cada etapa para poder completar la idea. Tuve una experiencia bastante particular que me ha servido después, años después, con lo que se llamaba la banda rítmica, que era una propuesta de Rubén Carámbula, que presentaba unos instrumentos a los que pintaban mucho, les agregaban cascabeles, había mucha pintura encima de esos instrumentos y eran simplemente casi como juguetes para acompañar cierto tipo de música. Era una música muy de palmear en grandes encuentros de multitudes, como la Marcha Radetzky, por ejemplo, o como el Idilio de Luciérnagas, o como el Pizzicato de Leo Delibes. Ese tipo de músicas eran muy fáciles entonces de acompañar con los instrumentos de esta banda. Durante un largo tiempo fui la directora de esa banda con mis 10 años y recibí en cierto momento el nombre de Pierino Gamba, solo que traducido al femenino, que era un director muy jovencito, y ese nombre me lo puso nada menos que Atos Palma, porque él era en esa época inspector de música y escuchó a esta banda en un gran encuentro en un teatro, y fue ahí cuando tuve ese mote que me parecía un poco exagerado. De todas maneras, voy a recordar más adelante esta experiencia con esta banda de instrumentos que se llamaba
no me acuerdo si le decía orquesta rítmica, creo que sí, algo así. Pasaron muchos años, yo entré al Conservatorio Municipal, me dediqué íntegramente al piano, disfruté mucho de mi vida en el conservatorio porque encontré muy buenos profesores en aquel entonces y egresé en el año 1955, año nefasto porque ya lo saben los acontecimientos de lo que pasó en ese momento, que nos impidió terminar con nuestros exámenes de egresados que habíamos preparado con mucha dedicación. La profesora que recuerdo muchísimo de esa etapa era la señora de Weigand, una pianista maravillosa, que cuando ninguno de los que estábamos en el grupo, que éramos algunos, entre quinto y noveno año, no preparábamos nuestro trabajo, le pedíamos a ella que tocara el piano y era un disfrute total. O sea, fue una cátedra maravillosa. Yo realmente disfruté el conservatorio. Egresada del conservatorio y ya con la certeza de que yo no sería concertista de piano, que no era mi finalidad en la vida, la familia y los amigos de la familia sabían de mi dedicación a juntar a los chicos en todas las fiestas familiares y hacer con ellos un corito o un grupo de ballet inspirado en el Vals de las Flores del Cascanueces de Tchaikovsky, porque a mí me apasionaba ese tema y los hacía bailar a todos. Entonces se vio claramente que era mi destino, yo diría, mi gran elección, la enseñanza, la dedicación a enseñar y transmitir a otros la música, que había empezado conmigo desde muy pequeña, gracias a una madre muy aficionada a la música y a la danza. Entonces, terminado el ciclo de estudios del conservatorio, que al lo terminé tenía 18 años recién cumplidos y salí con un título de profesora de piano y entré a una escuela gigantesca donde había montones de chicos, pero una cosa de grupos. Me aterró. El primer día de clase me aterró directamente. Además, los que eran de sexto grado prácticamente, yo les llevaba 6 años, algunos, 5, así, y era la profesora. Pero los conquisté por unos medios muy simples. Nunca les grité, nunca di órdenes. Me quedaba callada esperando que se tranquilizaran. Y eso los asombró mucho. No había sido esa la conducta de docentes de música anteriores. Y yo pensé que era mi manera, que además con mi voz yo no hubiera nunca podido tapar a esos casi salvajes, diría, de 11 y 12 años, que de repente invadían nada menos que el escenario del salón, porque se daba ahí la clase de música. Y yo me aferraba al piano de cola, siempre me gustó tocar mucho el piano, y entonces de repente me ponía a tocar y se calmaban, se iban sentando tranquilos y decía, bueno, ya estamos más tranquilos, entonces empezamos la clase. Y ese periodo lo recuerdo también con mucho cariño porque era una escuela de avanzada, con muchas ideas respecto de la didáctica, de la pedagogía, que para mí eran novedoso, eso no se había visto. Y había una asesora pedagógica a la cual recurrí, le comenté que yo veía que musicalmente yo me sentía conforme conmigo misma, porque podía sacar las canciones, podía tocarlas, podía inventar los acompañamientos, pero que la parte didáctica me vendría bien completarla un poco. Me dijo, ¿conoces el Collegium Musicum? Y dije, no tenía idea de esa entidad. Dice, bueno, es una entidad con muchos profesores que han venido de Europa, tienen una formación musical muy interesante y además una formación didáctica muy interesante. Te va a interesar ir, no está muy lejos de tu casa, más o menos, pero me acerqué al Collegium y ahí me fui enterando de todo lo que proponía el
el Collegium, que era mucho. Entre las cosas que me fueron interesando fue sobre todo las propuestas que tenían para la educación infantil. En la escuela en la que yo estaba solamente teníamos primaria y secundario, pero también me interesó mucho el enfoque, porque eran propuestas que yo no había conocido en mi formación musical en el conservatorio, y era como un tratamiento desde la canción, digamos, la canción como centralizadora de las enseñanzas, sobre todo a chicos más chicos. Y estaba haciendo su ingreso al país la flauta dulce. Cuando empecé a conocer la flauta dulce también me entusiasmé mucho porque le vi muchas posibilidades y inmediatamente llevé la flauta dulce, las poquitas que pudimos conseguir, 5 en aquel momento, porque no había en el país. Así que teníamos que pedir a la gente que viajaba que la trajeran o alguien que lo hubiera tenido que la donara a la escuela. Así que mientras estuve en esa escuela gigantesca pude armar un coro infantil con los chicos de primaria, un coro juvenil con los de la secundaria y un conjunto de flautas dulces. Así, digamos, concluyó un poco mi etapa en esa escuela, que también recuerdo con alegría, y porque seguí viendo a gente de esa escuela hasta no hace tanto, que hoy en día son padres y abuelos. Por eso quise decir mi edad, porque sí, muchos ya son abuelos, algunos cuando eran padres me trajeron a sus chicos para que estudiaran en el centro de la calle Humahuaca, que ustedes, un hermoso grupo de la Escuela de Rosario, me visitó, vinieron a Buenos Aires y fue una visita de la que después podemos hablar un poquito más. Voy a tratar de ir acelerando, porque pasa que la flauta dulce tuvo una entrada, yo diría, vertiginosa en el país. O sea, que se propagó inmediatamente, de una manera muy espectacular. Yo creo que en gran medida porque era un instrumento solamente económico y demandaba un tiempito para empezar a sacar sonidos así, pero igual profesoras de los profesorados de jardines de infantes pusieron a la flauta dulce como materia de la formación. Decisión con la que nunca coincidí. Porque del poco tiempo de formación que tenían para las maestras que estarían en los jardines de infantes, tocar la flauta dulce era como alcanzar un nivel demasiado elemental, algunas ni siquiera, y para colmo era una materia promocional que hacía estragos en muchas chicas que estaban con la flauta dulce en desacuerdo y que no la habían aceptado totalmente. Pero ese ingreso de la flauta dulce a los profesorados de educación inicial, yo diría que me presentaron, porque ya para ese entonces la editorial Ricordi nos había pedido a Mario Videla y a mí que hiciéramos el método de flauta dulce, y ya habíamos logrado a partir, como empezando en el año 65, miren los años, ¿no? En los años 65, 67 y 69 salieron los 3 famosos tomos de flauta dulce. Sí, que tantos usamos, que un montón de nosotros usamos. Se usa mucho, se sigue usando, se usó en toda Latinoamérica, pasó a Brasil, que hicieron una adecuación con traducción idiomática, pasó a Italia, que también lo tradujeron, y se expandió. La flauta dulce, que ya consiguió industrializarse con muchas marcas que la fabricaban, marcas incluso nacionales, y después finalmente una marca muy, muy buena, nacional, pero ya estábamos llenos de flautas de todo tipo de procedencia, y no solo la soprano, sino que también apareció el consort total de las flautas dulces. Bueno, ustedes tienen en Rosario, Alpromúsica de Rosario, que son especialistas, bueno, en toda una gama de instrumentos antiguos, por supuesto, pero que se especializaron
muchísimo y con una dedicación ejemplar a la flauta. Esto es el puente que me asocia a mí al trabajo con el nivel inicial, pero no con la flauta dulce. Y ahí es donde empiezan a entrar los cotidianos. Y las maneras de ser un de gráficos. Y una idea que está la flauta dulce, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede ellas? ¿Qué podían hacer a los chicos? Entonces, en ese sentido, es cuando empecé a darme cuenta que la batería de la pequeña percusión que se conseguía en los negocios carecía de buenos sonidos, no tenían una buena sonoridad y no despertaban gran entusiasmo por su confección. Eran económicas, pero no me parecían que eran el sonido que yo pretendía que escuchen los chicos. En ese momento empezaron también a tener mucho vínculo en toda esta decisión mía de incorporar objetos o instrumentos, nociones que estaban en esa época, ya estaban consolidadas, que era un respeto al ruido que antes no se tenía. O sea, se equiparó la noción de ruido al valor de un sonido, o sea, el ruido como parte del sonido, siendo que el ruido siempre había sido defenestrado, fue considerado como una señal que interfería y que era todo lo que sonaba mal era ruido. Y empezamos a darnos cuenta que conociendo bien la producción del sonido, conociendo desde la acústica otras características del ruido y sus posibilidades, empezamos a respetarlo tanto como lo habían respetado músicos de la etapa contemporánea, como por ejemplo Edgar Varese, que quiso componer con otro tipo de sonidos y entonces hizo una obra maravillosa hizo muchas obras, pero una de ellas exclusivamente con material, yo diría, casi ruidoso, que es ionización. Hubo un movimiento de ruedistas a principios del siglo XX también, o sea, todo un movimiento para recuperar al ruido como parte del sonido y como elemento utilizable. Y quiero decirles algo. Voy a leer un parrafito de un trabajo muy lindo que encontré, y no sé el autor, lamentablemente, porque en este escrito no estaba consignado el autor, esto no lo escribí yo, pero miren qué interesante lo que él dice acerca del ruido. El artículo tiene que ver como lo siguiente: el ruido en el ambiente escolar, y el subtítulo es Ecología sonora, porque se refiere a la sonoridad de los ambientes. Y dice esto: antes de entrar en tema será necesario hacer una aclaración, antes de entrar en el tema del ruido, ¿no? Cuando se habla de ruido, se establece inmediatamente una relación entre ese término y una señal sonora indeseable o una interferencia en la comunicación. Si bien estas relaciones son correctas, se hace necesario hacer una diferenciación respecto del ruido cuando hablamos de música. En este caso, el ruido no es necesariamente ni indeseable ni interfiere otro mensaje, sino que es parte del fenómeno sonoro, con rasgos particulares. Existen ruidos muy gratos, tan gratos como son los infinitos ruidos de un atardecer en el campo. Estas ideas fueron las que estaban ya en mi cabeza, buscar materiales de todo tipo para hacer sonido. Y había algo más, y es que yo nací en el año 37. En esa época, cuando yo iba al almacén, me vendían el azúcar, la harina, los porotos, las lentejas en papel. O sea,
la mía en bolsas, y uno compraba el peso que quería y se lo llevaba a su casa con algún envoltorio. A veces lo teníamos que traer nosotros, a veces lo ponía el almacenero. ¿Qué pasa durante el siglo XX? La aparición de la industria del plástico, la aparición del desarrollo de los metales, la aparición de un montón de materiales que son el abono maravilloso para la industria del packaging. O sea, aparecen los objetos que van a estar envasando los productos que nosotros consumimos. ¿Dónde están los cotidianos? Ahí están. No podía tirar nada de lo que yo consumía, porque eran envases perfectos, los lavaba y eran impecables. No podía tirar bolsitas, no podía tirar envases, digamos, con un parecido al metal, no podía tirar cartones corrugados que producían sonidos divinos. Con lo cual, mi archivo de elementos para producir sonido crecieron de una manera geométrica a partir de los años 60 y pico, 70 y pico, y es ahí cuando ya estaba directamente lanzada a mi búsqueda y al uso de los cotidiáfonos. Y les muestro algo. Esta fue mi primera publicación acerca de los cotidiáfonos por una invitación que me hizo la Asociación de Educadores Musicales del Uruguay. Tal vez nos esté escuchando Chabela, mi querida Chabela Ibaldi. Sí, hay mucha gente en Uruguay también, Judith. Ella es una uruguaya que creo que nos está escuchando hoy. Y esta invitación a producir esta publicación es la primera donde aparecen cotidiáfonos y la sonorización con cotidiáfonos en un vagón de estacionario, que está en el primer Ríos y Rueditos. Puedo seguir hablando horas de esto, pero creo que ya esta sección se ha concluido. Súper interesante toda esta introducción que nos hiciste. Lo que sí creo que tengo que decir es que todo ese material de cotidiáfonos que después fueron integrando este libro, el libro de los cotidiáfonos, entonces todo ese material lo hemos usado primero en la orquestación del cancionero en los 4 volúmenes de Ruidos y Ruiditos, y finalmente el cassette Cuadros Sonoros, que es solamente y estrictamente grabado con cotidiáfonos. O sea que quise emularlo a Edgar Varese, haciendo una producción solamente con ruido. Esta etapa habíamos combinado que tenía un tiempo, ya me pasé de sobra de tiempo. Entonces, ¿cómo seguimos, chicas? Digan ustedes. Comentar que nosotros teníamos un segundo tópico que nos gustaría saber. ¿Qué aspectos, Judith, crees indispensables en la formación del educador musical y qué prácticas musicales no pueden faltar en el aula? Esa es una pregunta muy interesante que te queríamos hacer. ¿Sigo? ¿Continúo entonces? Dale, Judith. Cuando yo me ubiqué en el pedido que ustedes me hacían, pensé lo siguiente: la escuela de música se va a dedicar a la enseñanza de la música, pero hay otra rama que es fundamental y que es todo lo que implica enseñar, la enseñanza. Es decir, la enseñanza tiene que ser como el otro pilar que acompaña a la música y ver la conexión que puede haber entre ellas, entre hacer música y enseñar música. Entonces, lo que yo me dije es, ¿qué es lo que no puede faltar? Hay varios elementos o son ítems que no pueden faltar nunca en una clase de música, donde generalmente los dos polos a los que conviene dedicarse son a lo que se llama la apreciación y la producción. Es decir, la apreciación es la recepción, la percepción
de todos los fenómenos sonoros, musicales, que uno quiere ir incluyendo en una clase musical como parte de la enseñanza. Y está la producción, que es la participación activa de los alumnos. Entonces me dije, si tuviera que hacer una síntesis de cómo se arma una clase y qué se necesita para poder armarla, pensé, cada clase es como una obra musical, porque tiene en principio un motivo, que es qué quiero enseñar. Además, en ese qué quiero enseñar está a quiénes les voy a enseñar, cuántos son, en qué turno les enseño, qué edad tienen, y más o menos haber tanteado la cuestión de por dónde puedo entrar para tratar de conquistarme a estos alumnos. Es decir, un motivo entrador, inteligente, musicalísimo y propiciador de todo lo que va a seguir. Tenemos el motivo, lo hemos elegido. Necesitamos los materiales para poder encararlo. Canciones, instrumentos, algún material extra que considere necesario. No sé, podría ser una imagen, una referencia. Hoy en día puede ser un video, porque lo que se puede conseguir hoy es maravilloso. Entonces, con esos materiales me voy bien nutrido a mi clase. Pero ahora viene el otro tema, y es cómo desarrollo todo eso y cómo trabajo con un grupo, porque generalmente ese es el otro elemento al que hay que darle tanta importancia como a la música que seleccioné y elegí para esa clase, es cómo manejo al grupo, es decir, la dinámica grupal. Y cómo me las arreglo para que esos 30, 20, 25, 20, 15, 5 trabajen y aporten y den lo suyo y yo vaya recogiendo lo que ellos me van devolviendo. Porque con eso hago el desarrollo de la clase. Y ya tenía el motivo, ahora voy desarrollando el tema a través de la participación activa de los alumnos, de lo que han elaborado, de lo que han propuesto, y tiene que haber un cierre, que tiene que ser, digamos, donde pone su mano el educador musical, es donde compone los elementos con los que los alumnos hicieron propuestas. O sea que hay que componer. Y esa parte yo la considero de verdadero compositor de elementos propuestos, y los alumnos se sienten como no solo respetados y tenidos en cuenta. Cuando yo digo, ese sonido que vos hiciste me pareció fantástico, ahora vamos a hacer un esquema para ver cómo integramos lo producido. Y ahí estamos en el segundo ítem pilar, que era la producción de los alumnos. La síntesis. Claro, y eso que se lograba, y la síntesis, Judith, exacto, una grabación. Y escucharlo claro, la vez que viene. Y no, te decía, y eso que se lograba en el aula, que era la composición en tiempo real. Es en tiempo real, absolutamente. Y cuando uno quiere decir, bueno, voy a trabajar con cotidiáfonos, la primera cosa es que tiene que haber la cantidad suficiente para todos y más, en lo posible revisados antes, probados antes, en función del motivo que elegí trabajar en esa clase. Y después va a venir algo que es fundamental, y es que se haga como una evaluación de lo producido. Y ahí viene la parte de la composición y de lo que se junta en el conjunto del grupo, de lo realizado. Yo les digo que ese fue el primer examen que hicimos en el primer cuatrimestre que trabajé en la licenciatura. Y fue un examen hecho con los aportes de cada uno de los alumnos que presentó su proyecto y lo puso en marcha en vivo. O sea que fue un espectáculo. Un examen que fue un espectáculo musical, utilizando todo lo que querían, no solo con Y el proceso también fue hermoso. El proceso fue maravilloso, sí. O sea que fue un trabajo. Esa fue la primera turma, digamos, del primer grupo que tuve en
investigación y producción de materiales 1. Pero después hubo otros productos de los que voy a hablar si tengo tiempo. Algo que me quieran recordar, porque yo preparé tantas cosas, pero ya me olvidé. No, Judith, ahora continúa Eugenia. Ahí está. Ahora continuamos. Antes de seguir, te queremos comentar un poquito quiénes están del otro lado, quiénes nos están viendo, quiénes están escuchando. Por favor. Hay personas de Tucumán, del Bolsón, Río Negro, de Posadas, de San Nicolás, de Villa María. Nos acompañan desde Uruguay. Acá queremos hacer una mención especial a Chabela, que vos la nombraste recién, ella nos está escuchando del otro lado de Uruguay. También está Adriana Nota, que es nuestra directora, la directora de la Escuela de Música, que también la mencionaste antes, junto a Gabriel Data, que también nos está escuchando. Sí. Así que con toda esta compañía que tenés del otro lado. Me enorgullezco por tener semejante público realmente. Y tengo que decir algo más. Voy a poner mi cuota, porque entre el público está mi hija adorada, Renata Schneider, cantante, escritora en este momento también, y está mi nieto, uno de mis nietos, a lo mejor vinieron los dos, pero uno, estoy fascinada con el progreso musical que está haciendo, maravilloso. Y ahí quiero hablar, aunque sea un ratito en algún momento, de lo fascinante que hoy promueve la tecnología bien usada, tan bien usada como la usa él, Joaquín Blanco. Buenísimo. Le damos el lugar a Judith si quiere hablar acerca de eso. ¿Acerca de qué? De la tecnología que mencionó. Muy bien, tenemos en el público una persona a la que siempre recurro cuando se trata y se habla de tecnología, que es Gabriel Data. Hola Adriana Nota, ¿cómo estás? Un gusto saber que estás en el público, por supuesto. Y Gabriel, que siempre hace añares que estamos en contacto y es al que yo recurro cuando se trata de tecnología. Él es el que fue, digamos, el abanderado del grupo de Rosario para ver de qué manera podrían llevarse todos los equipos de Jorge, los que estaban en el estudio. Decisión que yo tomé después del fallecimiento de Jorge, que aconteció en el 2010, que me parecía que merecían, además de estar como fueron depositados en la Biblioteca Nacional, y es que ahí, por ahí todavía siguen, yo quería que estuvieran en una casa de estudios donde se usaran los equipos y se aprovecharan. Y Jorge y Gabriel Data coincidían en esa, yo diría, esa pasión por la tecnología y por su desarrollo. Y fue Gabriel Data el que tomó el artículo del último libro que yo hice de las experiencias musicales en el nivel inicial. Yo le pedí a Gabriel que él presentara el artículo de Oscar Blanco, que habla de la composición con la computadora con chicos de 4 y 5 años. Y él tomó ese artículo y lo desarrolló frente al público. Gracias, Gabriel, por todo. Y lo mismo, gracias, Adriana, por tu interés y tu apoyo a todo lo que se está haciendo en educación, porque yo lo he palpado y sentido personalmente. Gracias a los dos. Gracias a vos, Judith. Judith, queremos decirte también que, bueno, Renata te está mandando un saludo especialmente desde donde te escucha, desde Barcelona. Y queremos preguntarte, yo ya te estoy tuteando porque se me fue el usted, pero se me por fue. Supuesto, no, por supuesto. Tengo que hacer un poquito más en confianza. Sí, tengo que hacer una aclaración. Renata, mi hija, y Joaquín Blasberg viven en Capital Federal, Buenos Aires. El otro saludo viene de Silvia María Asís, que es mi sobrina, a la que siempre yo decía mi sobrina, casi hija, que vive en Barcelona, y que ella me escribió, ¿cómo me lo voy a perder? O sea que ahí está mi divina
Silvita Mariases. Hay muchos saludos y muchos cariños que te están llegando, que Sí. en unos minutos nada más los vamos a leer para no irnos tantos del tema, pero Sí. te queremos brindar un espacio ahora, si te parece, un espacio de reflexión antes de pasar también a las preguntas y a los comentarios que están llegando del otro lado, para si vos tenés ganas de contarnos alguna anécdota en particular, algún comentario sobre la producción de materiales didácticos, o si querés cerrar con alguna conclusión. Miren, de anécdotas tengo tantas porque realmente el trabajo que me llevó darle consistencia seria a los cotidiáfonos, o sea, una presentación académica a la sociedad, me llevó a hacer una clasificación cronológica de los cotidiáfonos, cosa que está presente en el libro de los cotidiáfonos, ¿no? Eso quiere decir cuáles son idiófonos, cuáles son membranófonos, cuáles son ¿cómo es? Bueno, toda la clasificación. Y ocurre que tuve una especie de espaldarazo cuando Yolanda Velo, la maravillosa, lamentablemente fallecida hace 2 años, musicóloga que me ayudó a la clasificación de los instrumentos, me invitó a que pusiera algunos cotidiáfonos en la célebre exposición Azarini de La Plata, que estaba en un museo de La Plata. Y lo que ella me pidió especialmente eran unos tamborcitos. Y yo le pregunté, Yolanda, ¿por qué me estás pidiendo esto? Porque yo decía, bueno, ¿de qué los querés? ¿De plástico, que sean metálicos? Dice, los que vos quieras, siempre que el parche, o sea, los globos que yo ponía, estén enteros, que no estén rotos. Digo, ¿cómo te voy a dar un instrumento con algo roto? Me dice, digo, son mis tamborcitos, le dije yo. Y ella me dice, no, son membranófonos de punteo. Dije, ah, caramba. Esto ahí es dice la clasificación de Kursach. Eso es otra jerarquía. Es la clasificación de Ormond-Sachs, que es tal como yo los presento en el libro de los cotidiáfonos. Y lamentablemente esa idea de un tubito con un parche quedó en digamos, en el registro verbal de muchas maestras jardineras como pellizcófonos. Cosa que yo siempre decía, no, por favor, porque estos tamborcitos o membranófonos de punteo sirven para ser acariciados, raspados, soplados, punteados y no solamente pellizcados. Con lo cual abro el tema de el mayor desarrollo que permitieron los cotidiáfonos a los modos de acción instrumental. O sea, no solo a la percepción de la cantidad de nuevos sonidos muy diferentes de los instrumentos tradicionales y conocidos, sino a un desarrollo perceptivo por el desarrollo motriz que permitieron también estos instrumentos, cosa que yo tuve mucho en cuenta como uno de los temas a desarrollar, ¿no? Judith, y además esa posibilidad de que todos los niños y niñas podían tocar un instrumento, porque no todas las escuelas tenían la posibilidad de tener instrumentos, y al fabricarlo, esa presencia, eso del niño intérprete, del niño director, del niño compositor, todas esas experiencias se podían hacer con los cotidiáfonos. Así que eso también fue importante con estos instrumentos que vos nos diste. Quiero contar algo y además una anécdota de posiblemente una de las personas que están ahí, porque esto produjo en muchos docentes también un gran interés, hasta diría apasionamiento, por juntar materiales que sonaran bien y que fueran especiales, con sonidos desconocidos. Y me cuenta esta docente que se llama Andrea Salvemini, me cuenta que ella juntó durante mucho tiempo, a raíz del estímulo de las clases que ya teníamos en la ciudad de Buenos Aires, porque fui capacitadora en los distintos distritos,
capacitadora para la parte musical, y entonces había juntado una caja llena de botellas, envases, y había encontrado unos caracoles fuera de serie en la reserva ecológica que tenemos en Buenos Aires, en fin. Y que un día, mientras ella no estaba, entró su mamá y le pareció que era una caja grande llena de residuos. Entonces los tiró. Y me cuenta Andrea que fue una desesperación para ella y para la mamá, que no sabía que había ahí tal riqueza sonora, ¿no? O sea que hasta que todos los alumnos consiguen que sus padres acepten que esa bolsita que traen a las clases que yo daba es la bolsita de los instrumentos, nos llevó un tiempo, porque había que vencer la resistencia de conceptos tradicionales. Los instrumentos son la flauta dulce, el piano, el violín o cantar, pero ¿qué estás llevando a clases de música? Y muchas veces aparecían campanitas o aparecían algunas cosas que los chicos consideraban de un sonido, digo los chicos, pero los grandes también, consideraban de sonidos muy valiosos y que en la casa no se los dejaban llevar después a la clase de música, como decían, no, esto no sale de casa, ¿no? O sea que Claro. era vencer algo que era un material transformado en instrumentos valiosos. Por eso el nombre cotidiáfonos, porque yo escuchara materiales de desecho, instrumentos informales, instrumentos como era de reciclaje, palabras que en el fondo ya consideraba como desvalorar. Y yo dije, son instrumentos, y son instrumentos para producir sonidos preciosos, porque buscaban sonidos que fueran preciosos. Porque se buscaba siempre la belleza del sonido, en cada construcción de instrumentos se busca la belleza. O sea, todo momento era buscar con el modo de acción y con el material elegido y encontrado lo mejor del sonido, sea ruido o sea sonido tónico, quiere decir nota, una nota así que se podía cantar. No importaba qué, el asunto es que fuera bello, con lo cual podíamos hacer todas las cosas que hacíamos y que era una representación maravillosa. Así surgió el nombre cotidiáfonos, que está en el mundo. Les tengo que decir que lo encontré en distintos países. Me mandaron una publicación desde Portugal. Lo deforman un poquito, pero es cotidiáfonos. Estaba en España dando unas clases y me muestran un diseño curricular de Granada. Todo un capítulo dedicado a los cotidiáfonos. Pregunté si sabían de dónde venía la palabra. No se sabe. Entonces yo me siento orgullosísima de este invento. Orgullosísima. Judith, gracias. Sí. Te queremos, el público hacer algunas preguntas. Te quiero hacer una de las preguntas que hicieron. Y es, ¿cuáles crees que son las fortalezas y debilidades de la clase de música en la actualidad? Sí. Yo diría, las fortalezas es toda la información que los chicos traen y que pueden aportar. La debilidad es el ritmo que traen los chicos, que a veces es un ritmo de una aceleración y de una impaciencia para generar, por ejemplo, productos, sobre todo colectivos, ¿no? O para escuchar a los demás o escucharse entre ellos. Esa es una debilidad que hay que trabajar y que hay que realmente trabajarla mucho, porque escucharse, escuchar al otro, encontrarse, lleva tiempo. Y eso no pasa en los medios, no hay tiempo. Y entonces, como el tiempo es un material tan escaso y toda la sociedad se mueve sin tiempo, cuando tenemos alumnos que tienen que dar tiempo a sus realizaciones y a sus producciones, es un elemento de enseñanza fundamental en nuestras clases de música. Porque si yo quiero que escuchen, sea un movimiento de una sinfonía de Schubert,
eso es uno de los amores de mi nieto. O que escuchen alguna, no sé, alguna obra nueva que hayan oído, por ejemplo, de Schumann, o no una obra tan grande, sino simplemente algo de la juventud, algunos números de Schumann. Tienen que disponer de un tiempo para escuchar. Y eso hay que trabajarlo, porque en general hay poco tiempo. Y la tecnología, que admiro y adoro, ayuda a que todo tenga que ser muy acelerado. Esas son las cosas que yo no apruebo de nuestra época. La aceleración innecesaria porque no da felicidad. Crea una especie de ansiedad permanente de ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y yo considero que volver a lo mismo que ya se enseñó, repetir, recrear, son elementos fundamentales. Los compositores no hacen una obra en un minuto. Tardan a veces años en producirla. Y creo que toda la creación artística, toda, además de la música, necesita tiempo. No sé si estarán de acuerdo mis auditores de hoy con lo que estoy diciendo, pero la rapidez viene solamente cuando algo ya está hecho. Entonces me apuro a hacerlo conocer. Judith, siguiendo un poquito esa línea de lo tecnológico y lo nuevo, de las nuevas generaciones, acá un oyente hace esta pregunta. ¿Cómo abordamos la clase de música ante la aparición de nuevos géneros musicales y las nuevas tecnologías? ¿Cómo los incluimos y utilizamos para captar la atención de jóvenes y niños? Te voy a dar una respuesta que parece de molde, pero es así. Los docentes hoy en día, más yo ni que hablar, no estamos al tanto de todos los géneros que se están creando, sobre todo en la música urbana. Además es cambiante y además hay montones y montones y montones de grupos y de intérpretes. Los jóvenes tienen información. Una habilidad sabia del maestro es que aporten los jóvenes a esa clase y que traigan trabajos hechos sobre eso que ellos escuchan y conocen, y que los den a conocer a sus compañeros. Después le voy a preguntar a mi nieto qué piensa de esto que yo estoy diciendo. Pero los jóvenes cuentan con Google y entran enseguida lo que están buscando y además escuchan y tienen mucho tiempo para escuchar. Entonces que produzcan, no solamente que sean receptores. Entonces, y no pretender que el maestro sea el receptor de todo eso. Y el maestro no se tiene que presentar como el sabelo todo. Tiene que darse cuenta de todo lo que puede aprender de sus alumnos. Yo no sé cuántos están de acuerdo con esto, pero yo aprendo de mi nieto en este momento. ¿Querés contar esa anécdota que nos contaste de tu nieto? de cuál de todas, porque les conté varias. Vale. Vos fuiste a la clase de tu nieto. Esa fue preciosa. Entonces, voy a contar esta anécdota. Estuvo también presente mi hija, que me ayudó muchísimo para poder concretarla. Ella estuvo así, activa como yo en esa clase, y además hasta creo que tomó las fotos. Fue así. Una maestra muy inquieta y muy creativa de la escuela primaria de mis dos nietos, conocía mi trabajo y me invitaba a que yo fuera a darles una clase a sus alumnos. Yo estoy casi segura que era cuarto grado. Mi nieto después va a decirme, no, ahorita me parece que estás equivocado, era tercero. Yo creo que era cuarto, pero no importa. Ocurre que preparé una clase donde tenía un pedido de mi nieto que me dijo, abuelita, no vas a hacer una clase para nenes, ¿no? Chiquitos. Mirá que somos grandes. Le prometí que iba a hacer una clase para grandes, tal cual la hice. Y hice desafíos sencillos, pero eran desafíos para ellos. Ciertos cotidianos que yo armo y que para tocarlos hay que tener alguna pequeña
habilidad motriz. En ese grupo había siempre hay en los grupos, algún desertor y yo los considero el que señala, digamos, los momentos difíciles de la clase, porque alteran el orden o porque atraen a otros alumnos y arman un grupito en contra de la tarea que se está haciendo. Entre nosotros, yo les digo, son los pistoleros de la clase. Entonces, mostré y fui mostrando uno muy sencillo, que son 2 tubitos de los de antes, donde venían el rollo de película, ¿no?, para sacar fotos, y esos rollitos los junté, les hice un hilo, y yo los manejaba de tal manera que se entrechocaban y daban una sonoridad típica como de redoble o repique de castañuela. Pero había que hacerlo y había que lograrlo bien. Lo pasé por algunos alumnos que lo hicieron bien y no llegué a pasarlo por toda la clase, pero este muchachito que lo vi muy atento, trató de hacerlo y no lo logró. Entonces llegó el recreo, tocaron el timbre, dije, pueden salir, descansar un rato y después seguimos. En el recreo, el muchachito que era el mandamás del grupo, no sé si mandamás, pero era el que siempre había que tenerlo en cuenta, se me acerca y me dice, profesora, ¿me enseña a tocar ese instrumento? Digo, ¿cuál? Ese que hacía crrr. Digo, sí, cómo no, por supuesto. Pero no se lo cuente a los chicos, no se lo cuente, porque él no quería que los demás se dieran cuenta. ¿Me enseña a tocarlo? Bueno, el asunto es que lo conquisté de por vida, para siempre quedó conquistado. Después, cuando me veía en los encuentros escolares a los que yo iba, me decía, la abuelita de Joaquín y de Matías, por supuesto, porque en esa clase también fue invitado Matías, mi nieto menor. Entonces, dice, la abuelita de Joaquín y Matías, dice, es una genia. Es la genia de los cotidiáfonos. Bueno, me lo conquisté gracias a un cotidiáfono, fue tan lindo eso. Y no fue una clase para chiquitos, porque los puse en ciertos aprietos. Eso les recomiendo a los maestros también. Algunas maneras de punzarle el amor propio, porque les gusta, es como una exigencia que den algo más, ¿no? Es hacer que el profesor, por más que da lugar a los alumnos, no pierda su rol, es el coordinador, es el que tiene las riendas de la clase y la tiene que tener muy convencido, y es el que hace el cierre de la clase y el que hace síntesis junto con sus alumnos. No sé si con Totalmente. eso estoy contestando. Dice en los comentarios, Renata dice que era 3er grado. ¿Viste? Sí, yo sabía que me estaba equivocando, sí. Gracias, Penny. Judith, mira, sigo con otra pregunta que te hace Gabriel Data. Muy bien. Dice, me gustaría preguntarle sobre la forma en que integra en el aula la composición musical para los cotidiáfonos, en cuanto a las estructuras musicales y el uso del espacio sonoro. Besos, querida Judith. Gabriel. Fantástico. Entonces, hay 3 pasos. Uno es la composición, otro es cómo trabajo el espacio y otro era, así, muy fácil para mí. Muchas de las cosas que yo fui pensando para mis grupos eran realizaciones conjuntas que podían determinar entre todos una sola cosa. A este procedimiento Jorge lo llamó síntesis acústicas. Les doy ejemplos. Para hacer el tren, por ejemplo, en un vagón, había un silbato, había bandejas con las cuales se raspaba, había una manguera que se apoyaba en un tambor para amplificar el sonido, había un silbato que era el silbato del tren, había una campana, y estos son roles que se distribuían entre la clase.
que en principio esos chicos no podían estar todos juntos, sino que aunque fuera una clase pequeñita, se separaban durante toda la clase porque el tren se iba armando y el tren iba pasando con su máquina y con su silbato por estación, así que no solo que se armaba el tren entre todos, sino que además había un movimiento espacial. Para grabar esto, Jorge era un genio, porque tenía el Panoramic que estaba en su consola, entonces él podía hacer que el tren se moviera, cosa que también hizo con los caballos, con las tropillas de caballos, que los hacía pasearse de un lado a otro, pero en la clase yo hacía pasear a los chicos. O sea que una tropilla estaba en un lugar, podían ser 4, en otro lugar otros 4, en otro lugar algunos que eran los que escuchaban simplemente y después cambiaban los roles. Esa era mi manera de trabajar con cada uno, y el que me ocupó más chicos tocando cosas diferentes fueron las lagunas, las tormentas, porque eran infinita la cantidad de sonidos que yo percibía que había en la orilla de una laguna y que buscaba todos los elementos y después los repartía entre los chicos. Una vez que los chicos tenían un peine, por ejemplo, y veían cómo sonaba, yo les pedía que busque en su casa más peines y que traiga los sonidos a la clase siguiente. Eso lo hacía siempre, ¿no? Si repartía un silbato a uno, le preguntaba, ¿en tu casa tendrás algún juguete que suene a pajarito? Tráelo, ¿no? Y así íbamos integrando y construyendo una montaña de sonidos, pero que se repartían con roles muy precisos. Por ejemplo, con consignas como esta. No todos toquen al mismo tiempo. Vos vas a tocar cada tanto. Yo no digo cuándo, pensalo. Vos vas a tocar todo el tiempo y podés no parar nunca. Por ejemplo, los que producían burbujas para hacer el fondo de la laguna. Pero cuando te sientas cansada, pará, porque hay otro más que hace lo mismo que vos. Y siempre había 3 o 4 haciendo burbujas, porque se cansaban con las pajitas y soplando. Entonces, yo después decía, en tu casa podés hacerlo, hacelo, si tu mamá te deja, no mojes piso, agarrar algunos envases que te permita hacer burbujas. Y esa fue una mecánica muy habitual de trabajar. Y después, con chicos más grandes, hacíamos esquemas gráficos, ¿no? Para decidir quiénes del grupo tocaban o hacían tal cosa. O sea, hacíamos unas partituras analógicas con los chicos mismos. Gabriel, claro, ¿está buena sí. la respuesta? Gabriel responde por ahí que Judith te pregunta. Bueno, no sé. Escucha, Mientras, Judith, te quería decir esto, que eso que decís también se logra con la práctica sostenida en el tiempo, porque no es, lo hacemos una clase y eso se va acumulando y se van encontrando mejores sonidos y más belleza, y aparte ahora que tenemos los celulares, grabar ahí Sí, en el grabar momento. enseguida. Sí. No, uno olvidaba decirlo, gracias Marita, que esto no es hacerlo una vez y terminarse, porque hay infinidad de aspectos constitutivos de la producción conjunta y de la composición grupal que se pueden desarrollar para ir conociendo los aspectos parciales de todo este fenómeno. Por ejemplo, definir bien cómo son los sonidos, llamémoslos ruidos, sonidos, etcétera, y hacer una graduación y ir conociendo determinado tipo de sonidos. Por ejemplo, hay un ejercicio en los cuadros sonoros que es con todos materiales que producen sonidos iterados, o sea, se producen por raspado. Y entonces, conocer qué pasa cuando se tocan materiales que se raspan. Después está el conocimiento del espacio. Después está caracterizar mejor más rasgos distintivos del sonido. Y esto es una evolución que da para largo, pero tampoco hay por qué pensar que es lo único que vamos a trabajar, porque se puede hacer eso y enseñar a la vez flauta dulce. Si el maestro quiere dividir su clase en 2 y tiene esa posibilidad. Judith acá respondió en los comentarios
Gabriel Data dice, perfecto, Judith. Así que ahí está su respuesta. Queremos decirles, antes de seguir, nos tomamos unos segundos para decirles a los que están del otro lado que se envió, y ahora se enviará nuevamente en los comentarios, un link para generar la asistencia, así les pueden llegar luego a su mail de contacto los certificados de esta charla. Y bueno, llegaron muchísimas, así como llegaron muchísimas preguntas, también llegaron muchísimos comentarios halagadores, Judith. Queremos cerrar con una pregunta más que nos parece oportuna, y la pregunta es, ¿qué consejo le darías a los que estamos dando nuestro primer gran paso, que es estudiar la música, para dedicarnos a esto? Qué pregunta. Yo les puedo decir algo. En mi caso, yo sabía que quería tocar piano, que quería improvisar, que quería sacar de oído. La profesora de piano se divertía mucho porque en mi quinto o sexto año del conservatorio yo trataba de sacar de oído el segundo concierto de Rachmaninoff porque me emocionaba un montón. Entonces, tocar, y yo sabía que igual no iba a ser concertista. Entonces, mi enfoque fue saber hacia dónde quería ir, pero lo sabía. Pero hay gente que necesita ir probando para definir qué es lo que más le gusta. Entonces, no hay por qué tener todo hecho de entrada. Hay que probar. Y por ahí no ponerse finalidades muy exigentes cuando uno no está todavía seguro. Probar y darse el tiempo de probar un instrumento. Bueno, me parece que este no va conmigo, voy a probar otro instrumento. O yo quiero cantar, a mí me interesa más cantar, entonces la guitarra tal vez me sirva para acompañarme, entonces de la guitarra espero menos, pero me dedico mucho al canto, que les digo que se trabaja toda la vida con el canto. Bueno, en realidad con todos los instrumentos se trabaja toda la vida, ¿no? Es una materia exigente la música. Sí. La música nos pide mucho, pero nos da mucho. Nos da mucho. Totalmente, siempre, siempre. Mucha emoción, mucha vivencia, muchos recuerdos. Hay una frase graciosa de Stravinsky que a él no le gusta tanto esto que estoy diciendo yo, porque dice, hay gente que escucha la música por debajo. Y le pregunta, que le está haciendo la entrevista, ¿por qué? Dice, porque escuchan música para pensar en otra cosa. Por ejemplo, en un acontecimiento o en un paisaje. Y yo pienso que está bien, que la música también es un referente de momentos, de historias, de sentimientos, de cosas que pasaron y que uno las asocia a la música. ¿No les parece? Bueno, Judith, mira, te quiero contar un montón de comentarios. Dicen, un honor nutrirnos de tu experiencia. Qué placer escuchar a quien tanto nos ha enseñado, gracias. Qué privilegio escucharla, Judith. Otra, un placer escuchar a Judith, hermoso material de ruidos y ruiditos, gracias. Utilizo el material de ruidos y ruiditos para la estimulación musical temprana para niños de 0 a 3 años. Es maravilloso. Agreguen un saludo a Ruth Allman. Ruth Allman. Sí, sus ruidos... Sí. En una de esas está entre el público. Perdón, yo leí, te mando un saludo a Ruth Allman. Silvia Ruth Allman. Sus ruidos y ruiditos no solo aportó en la educación musical infantil, también al vínculo materno-infantil. Les he cantado a mis hijos toda su infancia esas canciones. Una obra de arte maravillosa, Judith. Esos son algunos de los comentarios, que son muchísimos. Un montón de comentarios. Judith, ¿qué te parece? Voy a ir con esto encima durante muchos días porque me están emocionando mucho, realmente. Hay como más de 500 personas escuchándote aquí, Judith. Así que yo estoy fascinada con esto que promovieron ustedes, porque me llamaron, me convocaron y sigo pensando en que
esta elección fue buena. Mi elección con los cotidianos. ¿Y quieren que les cuente algo? Hago todos los días algo, porque no puedo comer un yogur y tirar el vasito. No puedo, me cuesta. Y el otro día les dije, ¿por qué? Porque hago un tamborilleo con los dedos y digo, es una membrana perfecta y es un resonador perfecto. Me suena tan bien. Y ahora quería decirle también a Gabriel, para que se lo transmitan a Lucía, que estuvo el otro día en la reunión, que yo le estoy juntando muchos materiales a Lucía, porque vamos a hacer algún trabajo conjunto en algún momento. Y que sí, nos gustaría que se levante muchas cosas, sí. Cuando se levante la pandemia, queremos que vengas a la escuela de música. Ay, yo voy encantada, encantadísima, porque además es un lugar que lo siento muy propio. Cuando ustedes mostraron en la apertura la entrada, el ingreso a esa casa, bueno, la tengo aquí conmigo. Marita y Eugenia, quiero mostrar a todos la revista que hizo una de los grupos que tuve como alumnos en la escuela de música. ¿Puede ser? ¿Me dan ese minuto? Sí, por supuesto. Vale. Porque es un trabajo que ahora lo volví a leer. Me había olvidado totalmente de esta revista. Sí sabía que existía, por supuesto. Miren, esta revista fue hecha como uno de los trabajos del grupo de investigación y producción mundiales. Y resulta que acá dentro de esta revista, y por eso pregunté si estaba en biblioteca, hay unos artículos tan interesantes, pero tan interesantes, que se puede convertir en un material tranquilamente para buscarlo y leerlo. Además de haber cosas como voy a tratar de decirlo rápido en el índice, miren, la editorial tiene, explican qué es el nombre sostenidos y bemoles, porque dice que nos ponen una actitud de críticos con respecto a la educación musical y en verdad lo somos. Toda educación tiene sus bemoles y constantemente nos enfrentamos a problemas sostenidos, tanto en el aula como en el sistema educativo. Muchas veces buscamos una segunda opinión para tomar una decisión acertada y es lo que tratamos de ofrecer. Y dicen, lo que buscamos es sugerir los elementos necesarios para una buena tarea docente que en cierto modo induce a investigar aquellos materiales que se encuentran en el mercado. Y siguen diciendo cosas muy buenas. Las personas que hicieron este trabajo se llaman Alicia Bosikovich, Ana Valeria Figueroa, Florencia Trepat, y fueron alumnas mías en la licenciatura dentro de la Escuela de Rosario. Pero un poquito más, último, está todo lo que en los currículos de ellas, y miren los artículos que están incluidos. De canciones y cancioneros. Otro, descubriendo el piano, con un subtítulo, cosa de niños o de adultos. Otro artículo, educación musical en educación especial. Otro, que fue una especie, parte del viaje que hicieron a Buenos Aires. Pierre Boulez en la Argentina. Y se habla de la música contemporánea, haciendo una reseña exigente, maravillosa. Otra cosa que es producción y edición. Y además miren qué interesante cómo sigue la revista. Cursos en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario y las publicaciones con críticas y novedades. O sea, una revista maravillosa. Fue el otro trabajo que logramos hacer. Eran pocas alumnas, no podíamos hacer el gran show que habíamos hecho con el grupo anterior, entonces decidimos hacer esto y para completarlo, un grupo estuvo en Buenos Aires haciendo entrevistas, entre ellos Marita Durá, acá presente. Estuvieron en mi estudio, el que estaba en la Fue un placer, eso quedará grabado. Que fuimos a un concierto también al Teatro San Martín a ver a Pierre Boulez. A Pierre Boulez también, sí. Y además hicieron entrevistas
de cómo se produce una revista en Ricordi. Hicieron una serie de entrevistas y a Jorge Rapp en su estudio. Subieron al piso alto. Sí, fue una visita maravillosa que culminó además, luego con esta producción. Era realmente investigación y producción. Así que se produjo lo que cada grupo pudo producir. Un gran aporte a la educación musical como tantos otros que has hecho. Judith, siguen llegando muchísimos comentarios, muchos saludos. Un saludo de Diana Ruth, que te está saludando desde el otro lado. Sí. Y quería preguntarte, si te parece, que Diana. Coronemos este momento, sí. Que coronemos este momento con música, que es lo que nos convoca. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y no sé por qué creo que vamos a escuchar algo que dice así: en una burbuja de luz y de espuma te invita mi cuento a entrar en un duna. En este video tan hermoso que hizo Cecilia Giraud. Es todo a lunares y las estrellitas usan delantales en una burbuja de luz y de espuma. Te invita mi cuento a entrar en un duna, en una burbuja de luz y de espuma. Te invita mi cuento a entrar Aplaudimos muchísimo de atrás de la pantalla. ¡Qué hermoso, Judith! ¡Qué hermoso! Lo que yo creo es que, primero que me han provocado una emoción todos estos días, estoy sacada, ¿no? Porque el periodo me reconectó con muchas cosas que esta pandemia terrible hace que uno olvide o se separe de eso, ¿no? Y me volvieron a una realidad rica, productiva, y no una situación que nos amenaza tanto. Entonces, muchas veces más, el trabajo y el interés que ustedes ponen en esto que están haciendo es muy, no sé, es fantástico, positivo, es creativo y es reconfortante, porque es como decir, porque ustedes también están haciendo cosas maravillosas. Yo te sigo, Marita, y sé lo que haces, y te veo muy seguido en Facebook haciendo tus recitales y todas tus producciones que son preciosas. O sea que tienen todo un trabajo. Te conozco menos a vos, Eugenia, y recién la estoy conociendo a Cecilia ahora, pero están haciendo una tarea maravillosa. Estos conversatorios, que es hacer que la gente que ha hecho cosas o que ustedes piensan que les son útiles o valiosas, invitarlos a que charlen, porque creo que son los ejemplos que hacen que la humanidad siga adelante. Es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Bueno. Judith, contarte que detrás de todo eso, detrás del centro de estudios hay mucha gente trabajando para este ciclo y para muchas cosas más que se vienen desarrollando hace algunos años. Es seguro, yo la felicito porque me parece mover el mundo, hay que seguirlo moviendo, mientras estemos hay que moverlo,
haciendo cosas positivas y cosas que nos den felicidad, que nos traigan, si además hay reconocimiento, bueno, ya es un cartón lleno, ¿no? Así que yo, Bueno, Judith, inmensamente agradecida, estoy muy agradecida, pero verdaderamente, se los digo, por todo esto. Nosotros también estamos agradecidas. Bueno, vamos a ir cerrando, Judith. ¿Qué te parece? Ustedes son los que organizan y los que saben de los tiempos. Bueno, ¿querés saludar al público? Marita. Así hacemos el cierre, Judith. ¿Querés saludar al público? Bueno, Así yo hacemos puedo. el cierre. La pena es que no puedo saludar a todos, pero se dan cuenta cómo me trabuco. ¿Por qué? Porque estoy muy emocionada. Realmente estoy emocionada. Empecé que yo decía, menos mal que no soy locutora de televisión, porque me hubieran echado a los 5 minutos, porque me trabucaba, pero de pura emoción que siento, porque realmente lo siento como un enorme reconocimiento. Ahora, siempre estuve ligada a esta escuela y siempre sentí que todo lo que pude dar era reconocido, siempre, y eso es muy lindo. Y más, piensen que estuve en el año desde el 95 hasta el 98, son muchos años, y sin embargo está todo tan presente como si hubiera sido ayer. Gracias, bueno, chicas. Judith, muchas gracias a vos. Les agradezco Bueno. muchísimo realmente. Y terminar con Munduna es un mimo para mí, porque es un tema que quiero mucho y que nos producía siempre mucha emoción a Jorge y a mí. Y Cecilia Giraudo, que hizo ese hermoso video. Además, Judith, una cosita más. Sí. Perdón la interrupción. Una cosita más, que hubo una pregunta que se repitió muchas veces entre los comentarios, y por eso te la voy a hacer ahora como un poquito aparte. Y es que preguntan si diste clases en la escuela Juana Azurduy. No. No me suena ese nombre. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar existe? Si no estoy equivocada, ¿Es en Rosario? Rosario, pero ya me dirán. Si no estoy equivocada, sí. Ahora me dirán. Sí, sí, eso no dijeron. No dijeron dónde. Pero como se repetía tanto esta pregunta, yo di clases, a lo mejor se llama Juana Azurduy y yo no lo sé. En el normal número 3 hubo un seminario bastante importante. Un seminario para maestras jardineras, hace poquito. Sí, exacto. Que estuviste vos también, pero es el normal número 3. Hace unos años, digamos, unos 4 años, a lo mejor 5. Podría preguntarle a Rosa Violante, que fue la que más nos convocó. Olvidé algo que quería decirles, un libro que acaba de salir justamente de Rosa Violante, que mucho aporta para la parte didáctica. Y yo trabajo mucho con ella, justamente en la formación didáctica. Y, perdonen, pero no sé si en el público hay muchas maestras jardineras, pero les recomiendo este libro que acaba de salir y que yo había señalado justamente un párrafo que tiene que ver con una pregunta que me hiciste, Marita, que es acerca de la continuidad y acerca de las secuencias de trabajo, porque hay todo un capítulo en este libro hablando de eso. Y Rosa Violante, que es una profesora maravillosa, que además muchas veces estuvo en Rosario, es especialista en didáctica, pero ama la música, canta en coros y tiene 2 hijos músicos profesionales. Así que nos llevamos muy bien, nos entendemos. Lo vamos a tener en cuenta, ese libro. Yo aprendo mucho de ella, y ella fue alumna mía y grabó en el segundo Ruiditos. O sea que primero ella fue alumna mía y después yo soy alumna de ella. Es que es así, la educación es así. La educación es un así. dar y recibir constante. Sí. Hablando de una cosa que quedó entre paréntesis, les voy a acercar algunos libros que me sirvieron para esta charla, que me dieron un poco, me permitieron construir el cordón narrativo de este conversatorio. Buenísimo, después de nosotros lo compartimos.
Claro, eso, se los voy a pasar por email. Bueno, Bueno, nos gracias tenemos que Judith. separar y yo Sí, no quiero decir de vuelta que me gustaría poder abrazar a 500 personas, pero yo sé que es imposible. Entonces, averigüen qué es esto de Juana Zurdoy, que no tengo Sí. idea de Dicen que es de acá de Rosario, estaban diciendo que es de acá de Rosario, la verdad que no sé, a lo mejor viniste a dar un curso, no sé, la verdad que no Bueno, sé. podría ser, pero yo lo único que sí recuerdo es haber estado con la gente de Homo Sapiens, que son los que publicaron el último libro, y en ese normal, donde sí estuve dando, pero no fue una clase, dar clase, fueron presentaciones, porque era como un congreso. Bueno, se nos ha extendido un poco el tiempo. Sí. Los y las invitamos a ver en nuestro canal de YouTube los conversatorios del 2020 y este mismo conversatorio con Judith. De la misma manera invitamos a sumarse a las próximas conversaciones de este ciclo. Hasta acá hemos llegado hoy. Muchísimas gracias, Judith, nuevamente. Ha sido un honor que nos acompañe. Desde el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente y la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de Humanidades, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, agradecemos nuevamente al público que se ha sumado a esta nueva propuesta. Los y las esperamos en nuestra nueva conversación. Gracias, Euge, también. Muchas gracias, Judith. Gracias, Muchas gracias, Judith. Marita. Muchas Un gracias. honor para Muchas nosotras. gracias. Quiero, Un honor para perdónenme, un solo saludo a una queridísima amiga mía, Rosarina, nada menos que Adriana Ruth, compositora también, que yo vi que ya pegó un saludo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias.